Los reactores biológicos de membrana o MBR son la tecnología de tratamiento secundario para efluentes, tanto municipales como industriales, de más rápida expansión en los últimos años. Este sistema combina la tecnología convencional de lodos o fangos activos con el de filtración por membrana, lo cual posibilita al máximo la reutilización del agua para otros usos. Por este motivo, desde aguasresiduales.info y tras el enorme éxito de la jornada dedicada a esta tecnología el pasado mes de abril, volvemos a celebrar una segunda edición, en esta ocasión con las empresas Alfa Laval, Koch y Kubota, que nos presentarán sus equipos y soluciones. El objetivo de la jornada de hoy, una vez más, es seguir conociendo soluciones y casos de éxito usando la tecnología MBR, tanto para el tratamiento de aguas residuales urbanas como industriales. Soy José Miguel del Arco, buenas tardes para España y Portugal y buenos días para América Latina. Hoy, con casi 800 los inscritos a este evento, donde contaremos con Víctor Jaime González, que es Business Developer F&W Division de Alfa Laval, que nos hablará sobre Alfa Laval MBR, la solución eficiente. También contamos con Javier Dordá, Sales Manager de España y Portugal, y Christoph Marner, que es Senior MBR Process Engineer desde la oficina de Alemania, y Antonio Zubizarreta, Regional Sales Manager Process Separation de España y Portugal, los tres de Koch, que nos hablarán de la tecnología KSS Purón MBR. Y por último, Oriol Jiménez Sabé, que es Business Developer Manager de Kubota, que nos mostrará la tecnología Kubota SMU. Las ponencias durarán unos 20 o 25 minutos cada una y a su finalización abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Mi compañera Tina estará también, como siempre, coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y recordad que la documentación la tenéis en la pestaña de App Compartir Medio. ¿De acuerdo? En App Compartir Medio os podéis descargar todas las ponencias de hoy. Y ya sin más, doy paso a nuestro primer ponente, Víctor Jaime González, de Alfa Laval. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y buenos días a Latinoamérica. Te vamos sí. Preparando tu ponencia. Uh-huh. Ahí tienes, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a empezar a tratar el tema que tenemos hoy, que es el MBR. Nosotros desde Alfa Laval, aparte de otros muchos equipos, pues también tenemos este tipo de tecnología. Vamos a comentarla. Como os hemos dicho, la primera haremos una introducción a la empresa, a Alfa Laval, a todos los equipos que tenemos, y luego ya nos centraremos más en la tecnología de MBR y en nuestros equipos, en nuestras soluciones. Finalmente comentaremos un caso de éxito del mismo. Este es el portafolio que tenemos de Alfa Laval para equipos de tratamiento de aguas. Somos una empresa muy conocida por las centrífugas, pero como podéis ver, nuestro portafolio incluye muchos más equipos, desde espesadores, desde filtros banda, mesas espesadoras, espirales, intercambio de calor y, por supuesto, nuestras membranas. Alfa Laval, en cuestión de membrana, realmente no es una empresa nueva, es algo que suelo comentar muy a menudo, porque parece como que hemos llegado a este negocio ahora mismo y no es así. Nuestra tecnología abarca ya 50 años de experiencia, ¿no? Tenemos membranas de todo tipo y para todos los tamaños y filtraciones, fundamentalmente para proceso de alimentario y de fabricación. Para temas de aguas, solamente tenemos la microfiltración, la membrana para MBR. Nuestra fábrica está aquí en Europa, está en Naskov, en Dinamarca. Bueno, pues está abierta a quien le interese querer verla, pues podemos organizar un pequeño viaje. Ya entrando en lo que serían nuestras membranas, haremos una pequeña introducción en la ventaja del sistema MBR con respecto al tratamiento convencional. Aquí hay básicamente dos ventajas. La primera que podemos ver es el espacio. Al no necesitar un decantador secundario ni el terciario, pues se ahorra muchísimo espacio. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, también podemos trabajar a mayor concentración en el biológico
lo que nos permite también reducir aún más el espacio. Con lo cual, la implantación se reduce, permitiendo obtener grandes rendimientos de mejora de la calidad del agua en un espacio pequeño, en sitios, por ejemplo, pues angostos y difíciles de introducir una planta de depuración. Luego, por supuesto, y tan importante como lo primero, es el resultado. Es decir, los resultados de una filtración por membrana son mucho mejores que la de un tratamiento convencional. Los sólidos en suspensión están por debajo de 3, la turbidez por debajo de 0,5 NTUs. Y también es cierto, y conviene aclarar aquí, el problema de la problemática que muchas veces nos llega de la desinfección. Muchas veces nos comentan la posibilidad de evitar o no evitar la desinfección después de un tratamiento de MBR. Si el diámetro es tan pequeño, pues hay una serie de elementos patógenos pues, ¿no? que no pasan y, por tanto, no sería necesaria. Bueno, en nuestro caso, en nuestra experiencia, eso no es una buena política, porque al fin y al cabo siempre puede haber recontaminaciones después de la membrana, después del MBR, y por tanto la desinfección es más que necesaria. Hay que cambiar un poco la idea de que el MBR nos permite eliminar la desinfección y cambiarla por el MBR, lo que nos permite es mejorar la desinfección, porque a la desinfección lo que más le fastidia son los sólidos en suspensión y no hay nada mejor que un sistema MBR para quitarlo. Ya entrando un poco en la confección de nuestra membrana es plástica y está establecida sobre un soporte de celulosa, un soporte de papel. Aquí podéis ver un poco el carrusel del equipo de la fabricación de la membrana, que consiste básicamente en aplicar esa mezcla que forma la membrana sobre el papel y hacerlo pasar por diferentes baños. Entre ellos, al final, el último es el de glicerina, que es el protector, ¿no? de la membrana. Eso hace que pueda ser almacenable y que no pierda calidad con el paso del tiempo. Es importante saber que en cuanto las membranas entran en contacto con el agua, esa protección desaparece y ya no se pueden secar. También indicar el tamaño de poro con el que nosotros trabajamos, que es de 0,2 micras, que es microfiltración, que en la mayoría de los casos es más que suficiente debido a que hay que fijarse bien en los parámetros de salida requeridos. Es decir, no siempre son necesarias filtraciones extremas para alcanzar las características o los parámetros finales del agua que se nos requiere. Con el consiguiente ahorro de costes, claro. Nuestro principio de funcionamiento de nuestra membrana consiste en soldar dicha membrana sobre un soporte de plástico. Un soporte plástico soldado con láser, de tal manera que el agua atraviesa la membrana hacia adentro, hacia el soporte, y entra por las perforaciones que podéis ver en el mismo y es canalizada hacia el exterior con unas pequeñas canalizaciones que tiene. Ahora aquí, en la siguiente diapositiva, pues lo podréis ver mucho mejor. Aquí ya veis cómo la membrana queda soldadura tipo láser. Es una soldadura que tiene una gran resistencia mecánica y ocupa muy poco espacio, con lo cual la membrana aprovechable, la membrana que permite el permeado es mucho mayor en superficie. Y aquí podéis ver cómo la soldadura va hacia las canalizaciones y las canalizaciones van hacia un colector lateral, que lo podéis ver aquí en la parte amarilla, que recoge todo ese agua y sale hacia arriba. Ahora, el diseño del módulo, ¿cómo hemos diseñado este módulo? Este módulo lo hemos diseñado buscando siempre una reducción de la presión transmembrana la máxima posible. La intención es que haya la menor pérdida de carga en el sistema de filtración, por lo tanto, eso permite trabajar a rangos muy bajos de presión, de succión y trabaja perfectamente por gravedad. Pero solamente haría falta una carga de 1 metro por encima del agua para poder funcionar con el sistema de gravedad sin necesidad de bomba de succión, sin ningún problema. También hemos hecho el módulo modular, digamos, con diferentes tamaños, en diferentes superficies, para poder abarcar y poder configurar y optimizar el espacio, sea cual sea el tamaño del biológico.
Otra de las cosas que hemos incorporado en nuestro módulo es un sistema de aireación propio, un sistema que llamamos S-Aerator, que está incluido, integrado en el mismo, y como podéis ver tiene grandes ventajas desde el punto de vista energético, porque en primer lugar se distribuyen perfectamente el aire a través de la membrana y también no tiene ángulos de 90 grados, sino que es completamente curvo, por lo que eso evita o ayuda a evitar muchas veces pues, los atascos. Otro de los puntos fuertes de este diseño es lo que llamamos el Quick Swap, que es el montaje modular, es decir, en lugar de ir membrana a membrana quitando y poniendo o montándola en sí mismo, lo que hacemos es fabricar bloque de módulo que se instala uno sobre otro en cuestión de 10 minutos, con lo cual el ahorro de tiempo y el ahorro de costes es muy importante, al fin y al cabo se tarda muy poco. Y luego además también nos permite trabajar en entornos donde no hay mucha altura, la pluma necesaria para montarlo se reduce considerablemente de esta manera. Por último, comentaros otra de las grandes ventajas de este módulo, aunque ya lo he dicho antes, un poco explicándolo, es la baja presión transmembrana. Es decir, al haberlo diseñado de esta manera y haber considerado la reducción de presión como la máxima prioridad, nos permite trabajar a muy baja presión, por lo tanto, basta con 1 metro por encima de agua, por encima del módulo, para que funcione por gravedad, con el considerable ahorro que eso tiene en la construcción y también en la operación. Efectivamente, también puede funcionar por bombeo. Todos sabemos que hay sitios en los que geométricamente no encaja adecuadamente esa forma de trabajar y es necesaria la introducción de una bomba. Funciona también perfectamente e incluso se requiere bastante menos altura, bastante menos carga de agua. Para seguir con esta forma de trabajar, de reducir la presión, nosotros funcionamos con un ciclo de producción de 10 minutos filtrando y 2 de relajación. ¿Esto qué permite? Esto permite que cuando se para la filtración, la presión sobre la membrana disminuye y reduce en gran modo los encrustamientos que pueda tener en la membrana, que puedan dar lugar a mayor frecuencia de limpieza. Podemos trabajar también en operación flexible, regulando la succión la operación por nivel o por caudal, y funcionamos en fluxes en torno a 10 y 30 LMH. Y ahora os voy a explicar un poco cómo funciona la operación de nuestras membranas. Como podéis ver en la parte izquierda, lo que tenemos aquí es el sistema conectado de los colectores laterales a la zona de la salida del efluente, ¿no? Aquí es sencillo, sencillamente la carga hidráulica genera suficiente presión para que se produzca esa filtración y es recogida por un colector de salida. No tiene mayor circunstancia. Aquí lo que se puede ver que la diferencia entre el nivel del agua del biológico y el pequeño depósito que está ahí dibujado sería la pérdida de carga, sería la presión transmembrana a la que está siendo sometida. El funcionamiento es sencillo, la regulación si se hace por caudal y es por gravedad, sencillamente tienes que colocar en la zona del efluente, ahí se puede apreciar una válvula de apertura y cierre y otra válvula de regulación proporcional, de tal manera que según va aumentando la presión necesaria para llegar al caudal requerido, tienes que ir regulando esa válvula para ir reduciendo la pérdida de carga que produce, de tal manera que poder equilibrar esa presión transmembrana. En el momento en que ya esa válvula ya está totalmente abierta y no puede reducir la pérdida de carga, lo que haremos será realizar una limpieza. Las limpiezas, que sería el modo de operación que veis en la parte derecha, son por circuito cerrado. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un depósito de químicos que tenemos en la parte baja, que lo mezclamos con el agua y mediante una bomba es elevado a un pequeño depósito superior que, si os fijáis, alcanza una cota algo mayor que la cota de agua del biológico. Como ya podéis suponer, lo que va a ocurrir aquí es que funciona en sentido inverso, es decir, el químico va a entrar
por uno de los colectores, filtra, limpia el agua a través limpia las membranas, perdón, a través del separador plástico que hemos comentado antes, y el exceso es recogido otra vez y devuelto al depósito, creando así un circuito cerrado. Con esto conseguimos la recuperación de los químicos que no se hayan utilizado durante la limpieza. Por último, comentar otro de los principios de operación necesarios que requiere nuestras membranas, que es la aireación. La aireación no en el sentido de producir o generar o introducir oxígeno dentro del agua, sino el propósito que tiene aquí es crear turbulencia. Sencillamente es una forma de generar que se mueva, el agua, que se pueda separar un poquito, regular la concentración y poder evitar que se ensucie más de lo debido. Y esto nos lleva a explicar lo que conocemos como el airlift, que en las membranas, como todos sabéis, las concentraciones son muy altas y en la zona donde está la membrana todavía es más alta aún. Por lo tanto, se requieren concentraciones altísimas, recirculaciones altísimas. ¿Cómo podemos ahorrar aquí? Bueno, pues la manera que tenemos de hacerlo es mediante la apertura superior e inferior de las celdas donde están incluidos los módulos. De esta manera se genera, gracias a la aireación que he comentado antes, un circuito de aire introduciendo el líquido y echándolo por arriba sin necesidad de que sea necesaria una bomba. Por lo tanto, ya tendríamos una bomba, un ahorro mayor en la bomba de recirculación y en su consumo. Una de las cosas que quería hacer hincapié es lo que nos permite trabajar a tan baja presión es la reducción en el número de limpiezas. Es decir, nosotros para aguas residuales urbanas aconsejamos o solemos aconsejar que se limpien entre 4 y 6 veces al año y siempre por limpieza automática. No hace falta extraerlas ni hacer empapamientos ni baños especiales. Sencillamente es tener, y eso es sencillamente con el propio ZIP, con el propio limpieza que os acabo de comentar, con ese sistema se mantienen en buen estado. Y eso es en gran parte por trabajar a tan baja presión. No hay tanta acumulación de suciedad, no hay tanto incrustamiento, por lo tanto, con lo cual unas limpiezas de este tipo son más que suficientes para mantenerlas limpias. Por lo tanto, y ya voy resumiendo, nosotros nos hemos centrado en el diseño de nuestras membranas en el bajo consumo, ¿no? El bajo consumo de energía. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues con 3 pilares. Primero, una baja presión, lo que nos permite trabajar por gravedad y el ahorro consistente de la succión y de las bombas. Por la aireación, que es de alta eficiencia también y que nos permite trabajar mediante airlift junto con la recirculación del fango. Eso también nos permite más reducción de consumo. Y por último, comentaros el caso de éxito que hemos tenido recientemente, que es una planta en Finlandia, la planta de Mikkeli, que es una planta bastante grande, como podéis ver, unas puntas de 33.000 metros cúbicos diarios, cuya gran característica especial es que está dentro de una montaña. Allí se hace bastante a menudo y en nuestro caso pues fue un eje importante pues, para conseguir este proyecto y para llevarlo a cabo, ¿no? Porque básicamente el espacio es limitadísimo, la altura también es muy limitada y los consumos y todo lo que se pueda ahorrar en instalación pues no, venía que ni pintado, ¿no? para este caso. Y por lo tanto, pues, al final nos lo adjudicaron también. Y está funcionando ya, pusieron en marcha el año pasado y está funcionando perfectamente sin problemas. Bueno, y eso es toda la presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por tu claridad, por la velocidad en la que nos has explicado todo y por haber cumplido el tiempo perfectamente. Gracias por presentarnos vuestras soluciones MBR, que seguro ahora en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de conocer más detalles. A continuación, doy paso a Javier Dordá,
que es el Sales Manager de España y Portugal, y a Christoph Marner, Senior MBR, desde la oficina de Alemania. Javier y Christoph, adelante. Empezamos primero con Javier, ¿verdad? Adelante, Javier, te doy paso. Tienes que activar, por favor, el micro. ¿Sí? ¿Puedes activarlo? Un segundito, que te lo miro. Un segundo, Javier, te lo voy a... ¿Ahora sí? Sí, hola. Perfecto. ¿Me oís? Venga, estamos en el aire, Javier. Sí, gracias por la oportunidad, José Miguel, de poder presentar nuestra empresa y los productos. Y bueno, gracias a todos los participantes, tanto de aquí de España, de Portugal, como de América Latina. Yo voy a hacer una muy pequeña introducción de Koch, de lo que es la empresa, y posteriormente será mi compañero Christoph Marner de la oficina alemana, el cual habla un perfecto español, el que hable de la parte técnica. Por mi parte, solamente decir que yo llevo en la empresa 10 años, en Koch, y mi otro compañero que veis en la pantalla, Antonio Subizarreta, ese es todavía más veterano que yo, lleva prácticamente toda su vida aquí. Yo básicamente llevo el tema de agua y agua residual en la industria y en el municipal, y también la reposición de membranas, y Antonio se enfoca, aparte del agua y agua residual, en lo que es básicamente el fuerte de nuestra empresa, ahora lo explicaré muy brevemente, que es los temas específicos industriales de procesos, es decir, todo lo que tiene que ver con separación de proteínas, concentración de zumo, que es pues la parte fuerte, y ahora veréis por qué. Cristos, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, al igual que ha hecho Víctor en Alfa Laval, pues nosotros decir que dentro de KSS no solo tenemos membranas, anteriormente sí era así, motivo por el cual nosotros nos llamábamos KMS, Koch Membrane System, pero desde hace aproximadamente 2 años nos llamamos KSS, Koch Separation Solution, porque, como veréis un poco más adelante, hemos adquirido en los años pasados, en los últimos 2 años, empresas cuyas tecnologías no tienen que ver con las membranas, pero sí con la separación en lo que es el agua y el agua residual. Importante porque yo decía lo del tema industrial, y es porque nuestra empresa Koch es una empresa americana, es una multinacional privada de casi 130.000 empleados, en el que, pues, desde el 2003, como podéis ver aquí, pues, invierte mucho dinero en crecimiento y mejora. Ahí veis un árbol genealógico, como yo le llamo, de un montón de empresas y un montón de ramas, en las cuales yo ahora mismo no voy a entrar, porque podríamos estar mucho tiempo, pero sí veis que en el centro aparece soluciones de separación de Koch, y pertenecemos a una rama central de Koch que se llama Koch Engineering Solution, que son ingenierías de ingeniería, o sea, donde se aportan todo tipo de soluciones que tienen que ver en el campo de la ingeniería, y nosotros estamos dentro de ese cubo. Y es importante lo de industrias porque nuestro fuerte en cuanto a membranas y también en cuanto a separación, aunque trabajamos lógicamente el mercado municipal, y luego veréis referencias y cuando Cristos hable, es obvio decir que nuestro fuerte está en la industria, tanto en un MBR como en soluciones puramente para la industria. La siguiente diapositiva, por favor, Cristos. En la anterior diapositiva visteis que, como cualquier otra empresa, nuestra visión es convertirnos en un partner, en un socio preferido de los clientes, tanto si es de un EPC o de un OEM, como si es de un cliente final. Y como os decía anteriormente, nosotros nos llamábamos KMS, Koch Membrane System, pero desde hace aproximadamente 2-3 años se han adquirido las empresas canadienses Ecotec y Relco, y por tanto nos llamamos Koch Separation Solution. Como KMS o como KSS, como lo queramos llamar ahora, existimos desde el 63, operamos a nivel mundial. En España tenemos una oficina comercial, pero luego estamos distribuidos por todo el mundo, con una presencia muy fuerte en Europa, con oficinas de ingeniería y de procesos, tanto en Alemania, que es una de las oficinas centrales en Europa, como nuestra oficina italiana.
Y, lógicamente, como soluciones, pues colaboramos en I+D, pruebas piloto, ingeniería y gestión de sistemas y lo que es al apoyo al mercado, al mercado posterior, ¿no? Y redundar que aparte de nuestro portfolio de membranas, dentro del cual se encuentran las soluciones de MBR, tanto externas como sumergidas, que serán las únicas que tratemos hoy a través de mi compañero Christoph, pues tenemos, como veis, pues intercambio de iones, evaporación y secado, estas dos últimas sobre todo en la industria láctea preferentemente. Christoph, la siguiente diapositiva. Un poco redundar lo anterior, abarcamos todos los campos, desde el I+D hasta lo que es la ingeniería, el diseño, la realización de propuestas, lógicamente, y la realización de proyectos. Y como ahora vaya a hablar mi compañero Christoph Marner, básicamente de lo que es nuestra tecnología, simplemente decir que al final de la presentación, aparte de la dirección y el teléfono de Christoph, tenéis el mío y el de Antonio. Y el de Antonio y el mío son importantes en el sentido de que cualquier consulta, sobre todo del tipo comercial, luego ya posteriormente nosotros la derivaríamos al departamento técnico correspondiente, pues para cualquier consulta estamos siempre abiertos a que nos contactéis. Christoph, te dejo la presentación para ti. Muchas gracias. Muchas gracias para introducirme. Bueno, soy Christoph Marner, yo soy alemán y eso es la razón por la cual mi español puede ser no perfecto, pero creo que me hago entender. Yo les voy a contar algo sobre nuestras actividades en el tratamiento de aguas y aguas residuales, específicamente para bioreactores a membrana que se utilizan en aguas residuales, sean municipales o sea industriales. También tenemos productos que son para pulido de efluentes, que son para tratamiento de aguas, sea subterráneas, superficiales, para su uso en agua potable o en agua en las industrias. Yo voy a hablar sobre todo sobre las membranas Puron para bioreactores a membrana. La membrana Puron es una membrana PDF reforzada y puede trabajar en concentraciones de fangos hasta de 15 gramos por litro. La misma membrana Puron la aplicamos también en una tecnología sumergida, pero con más densidad de empaque para menos concentración de sólidos, que se aplica sobre todo para filtración de terciarios, o en cartuchos que se puede aplicar sobre todo a infiltración de aguas, digamos, superficiales, de río. Aparte de esto, tenemos la membrana Aspida, que es una membrana no reforzada, que es, por ejemplo, para una agua de pozo o después de un filtro de arena, depende de la aplicación. Y por el otro lado de la gama tenemos desde los años 70 las membranas tubulares que pueden trabajar hasta 500 gramos por litro de sólidos, que es muchísimo. Bueno, las membranas Puron para bioreactores a membrana están en ese esquema aquí. El bioreactor de membrana es tratando directamente las aguas residuales. Si hay un proceso existente convencional, se pueden utilizar las membranas MP o las membranas HF para terciario. Y en caso de aguas brutas que no son aguas residuales, sino aguas superficiales o no sé qué, se pueden utilizar otras tecnologías que tenemos y siempre el agua, una vez pretratada por la ultrafiltración, se puede, si se requiere, filtrar por una ósmosis inversa para tener una mayor calidad del agua para su utilización. Yo otra vez voy a concentrarme sobre Puron generación PSH y Puron Propulsion para bioreactores a membrana. Voy a hacer un pequeño excurso a la historia de la membrana. En bioreactores había membranas desde los años 80, membranas tubulares sobre todo, con presión. Pero eso ha sido más bien un desastre al punto de vista consumo energético. Y al inicio de los años 90 en Europa apareció un producto en el mercado que era un gran paso hacia adelante, una membrana sumergida
en forma de membrana plana con aireación para causar el cross-flow. Bueno, en comparación con lo que había antes, ha sido una gran mejora. A la final de los años 90 apareció otro producto en el mercado europeo. Eso era una membrana fibra hueca con dos colectores, uno arriba, otro abajo. Cada uno de ustedes conoce el nombre. Yo no puedo decir nombres aquí, pero se conoce. La gran ventaja de este producto, comparando con las tecnologías anteriores, era menos volumen de tanques y menos consumo de energía para la aireación. Y desde el año 2004 aparecemos nosotros en el mercado con también membrana fibra hueca, pero en cambio a la generación precedente no hay colector arriba y hay una aireación central. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, las membranas planas, hemos observado el tema que en casos que la aireación de la misma membrana es baja, se ha podido observar el efecto que el aire prefiere coger el camino de la menor resistencia hidráulica. Y esto es sobre todo en la mitad del módulo y no en los bordes. Entonces, si hay menos turbulencia en los bordes, eso no arrastra los sólidos y entonces hay un cierto riesgo que haya obstrucción por sólidos, fangos activados, compactados en los bordes. Aparte de esto, hay siempre el tema de tolerancias de fabricación, razón por la cual las distancias entre las placas de membrana nunca son 100% iguales. Otra vez, el aire coge de preferencia el camino preferencial con menor resistencia hidráulica, lo que son las brechas grandes. Y las brechas más estrechas a veces no reciben suficiente aire. Y como consecuencia, para sobrepasar esos riesgos, se requiere altos caudales de aireación. Encima de esto, esta tecnología, yo ya dije, requiere más o menos el doble del volumen comparando con membranas fibra hueca. El producto que apareció en la final de los años 90, membrana fibra hueca reforzada con dos colectores, tenía otros temas. Una vez que un pelo o una fibra se enreda en una membrana, el aire lo lleva hacia arriba, pero cuando hay un colector arriba, se queda ahí atascado. Y con el tiempo se acumula más y más fibra y pelo y forma una zona con baja turbulencia. Y cuando haya baja turbulencia, otra vez, se acumulan los sólidos del fango activado. En el otro lado, en el colector abajo, hay otro tema. El aire se aplica por aireadores que están por debajo del colector. Pero el aire, como prefiere coger el camino de menor resistencia hidráulica, prefiere pasar por los lados y no hay fuerza motriz que haga que entre en el centro de una haz de membranas, razón por la cual encima del colector abajo causa esto zonas de baja turbulencia y otra vez acumula sólidos. Así que a la final la superficie filtrante efectiva va disminuyendo y se reduce sea la capacidad de filtración o uno tiene que aumentar la presión a través de la membrana, la PTM. A veces lo sucio de pelo y fibra puede ser tan grave que se puede necesitar hasta limpiezas manuales. Ahí venimos con nuestro diseño de producto. También utilizamos membrana fibra hueca, pero las membranas son selladas individualmente en la parte superior y no hay colector arriba. Tenemos un elemento de pie
que tiene dos cámaras. Una cámara que es conectada con el interior de las fibras para la extracción del permeado. Y la otra cámara es para la alimentación del aire que va al centro de cada uno de estos haces de membrana. Así que con el diseño del elemento de pie, con los canales bien diseñados, permitimos una buena circulación de fangos y evitamos zonas de baja turbulencia en esa zona. Y arriba puede flotar libremente, así que no hay este tema de acumulación de sólidos. Finalmente, utilizamos una membrana de PVDF fundida sobre una trenza de poliéster que es súper robusta, prácticamente irrompible, puede aguantar fácilmente un peso de 10 kilos cada uno, y el tamaño de poros que tenemos en el foto de microscopio electrónico se puede analizar que es la mayoría de los poros son en torno de 30 nanómetros, lo que es 0.03 micras. Tenemos algunos más grandes, otros más pequeños, pero la mayoría es en 0.03 micras. Con eso trabajamos muchas veces con una PTM a través de la membrana que es en torno de 50 hasta máximo 100 milibares para caudales, digamos, promedio diario. Solamente para puntas aplicamos una PTM más elevada para poder filtrar con flujos hasta de 40, 45 y a veces hasta 50 litros por metro cuadrado por hora en punta horaria. ¿Cómo fabricamos los módulos? Estos elementos que he descrito, ponemos 9 de estos elementos en una fila que están recordados entre ellos y están dotados de un tubo de permeado del un lado, y del otro lado está conectado con la cámara de aireación, un tubo que alimenta el aire. Metemos hasta 44 de estas filas en un bastidor de acero inoxidable. Lo armamos con 2 colectores de aire, un colector de permeado para formar un módulo de 1800 metros cuadrados de membrana como máximo. Para plantas y aplicaciones más pequeñas tenemos también módulos de 330 o de 660 metros cuadrados, y podemos en el módulo grande variar un poco el número de filas para variar la superficie en caso que es necesario. En este diagrama les muestro un poco cómo se ha desarrollado. Desde el 2003, cuando yo entré en la empresa, hemos logrado realizar más de 400 instalaciones de bioreactores a membrana en todo el mundo, lo que es una tasa media de crecimiento de 80% en cuanto a la superficie instalada. Y esto es una verdadera historia de éxito con nuestras membranas Puron PSH. Las membranas Puron Pulsion es un paso más allá. Utilizamos la misma membrana PVDF, que es con un solo colector y están sellados arriba individualmente. Seguimos utilizando una aireación central que ha sido ligeramente modificada. Pero lo más importante es que lo ponemos en un canal específico, y con la aireación modificada trabajamos con burbujas de aire que están muy grandes, que llenan este canal. Así que cada burbuja empuja todo el contenido de este canal una vez hacia afuera, y desde abajo llega agua fresca con los sólidos. Hay una burbuja cada 2 a 4 segundos, según
la aireación actual. Y la aireación actual la variamos según el caudal actual de filtración. Si filtramos menos, aireamos menos. Si filtramos más, aireamos más. Tengo aquí un pequeño vídeo que les voy a mostrar, que usted puede ver muy bien cómo aplicamos las burbujas grandes que puede ver aquí. Es una burbuja súper grande que llena todo el área del canal y empuja todo el contenido hacia afuera en una solo. Otra vez, 2 a 4, no, una burbuja cada 2 a 4 segundos. Y esto lo alcanzamos con sistema de alimentación de aire constante y con un sifón que colecciona el aire antes de relajar una burbuja grande. Bueno, por medio de esta evolución en la aireación, logramos ahora obtener valores de consumo de energía para la aireación de la membrana en torno de 0,05 hasta 0,08 kilowatt-horas por metro cúbico de agua filtrada. Esos son valores, los mejores valores que usted pueda encontrar en el mercado. Estos valores varían un poco porque dependen de la viscosidad del agua, entonces de la temperatura y también de la concentración del fango, del licor mixto. Formamos los módulos de la misma manera, aumentamos un poco la densidad de empaque por 6,105% más de membrana en el mismo volumen, y por el hecho que las limpiezas con la aireación son más eficientes, podemos trabajar con 10% más de flujo, razón por la cual podemos realizar las plantas con 10% menos de membrana para el mismo caudal que antes, y como son más compactos, podemos reducir los volúmenes de los tanques y la huella del sistema por un 40%, y podemos reducir el tamaño de los subplantes un 25%. Vengo con unos casos prácticos. El primer caso práctico que tengo es un poco un bebé mío, que es Carré de Réunion. Es al pie de los parques del Castillo de Versalles, entonces es un lugar turístico. Ahí está operado la planta desde el 2015 con 10 tanques de membrana. Cada tanque de membrana tiene 10 módulos grandes con 180.000 metros cuadrados de membrana instalada para tratar 72.000 metros cúbicos día como promedio diario, y caudales de punta en épocas de lluvia hasta 6.000 metros cúbicos hora. Al momento de la puesta en marcha, esto ha sido el bioreactor membrana más grande de Europa. Y actualmente tenemos el contrato para el año próximo entregar 20 módulos más para la ampliación, porque van a aumentar el caudal hidráulico. Otra referencia es la de Wilston, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Esta lleva 8 cámaras de membrana. Cada cámara de membrana tiene 5 módulos Puron Pyron, entonces la tecnología actual, que está puesto en marcha desde el 2018, y actualmente está realizándose la ampliación de 42.000 metros cúbicos día a 50.000 metros cúbicos día, ampliando un poco la superficie de las membranas. Otra referencia es mucho más pequeño en caudal, pero es muy interesante porque es una agua muy cargada. Ellos tienen biodigestores de biosólidos, 3 grandes digestores. Una vez digeridos los fangos en los digestores, los fangos van a centrífugas, no sé si son Alfa Laval o otras. El centrado de las centrífugas va al bioreactor, son 2 tanques circulares, uno se ve aquí, el otro es más atrás,
y en el pequeño edificio delante, que es rectangular, en la planta baja está la instalación mecánica y en el primer piso son 2 cámaras de membrana. Al inicio han sido dotados de membranas Xenon Seaweed 500C que eran diseñadas para 15 metros cúbicos. Y en el 2016 cambiamos una cámara de membranas con membranas Puron, y en el 2007 la otra con membranas Puron PSH. Y ahora en el 2020 la una y en el 2022 la segunda. Hemos cambiado la tecnología, hemos actualizado con membranas Puron Teilchen, mayor densidad de empaque, y hemos aumentado la capacidad a 2 veces 20 metros cúbicos hora, lo que es más del doble de la capacidad inicial. Tenemos también una referencia aquí en España. Son aguas residuales de una industria cosmética, y estoy bien seguro que cada uno de ustedes va a haber utilizado productos de esta empresa ya. Las aguas residuales son difíciles de tratar, hay una alta DQO, hay alto contenido de aceites y grasas que se trata de eliminarlo con un pretratamiento físico-químico, con un DAF. Está en operación desde el 2010 con 2 cámaras equipadas con 3 módulos Puron PSH cada una, y en el 2018 hicimos una ampliación con un tanque más con 3 módulos Puron Teilchen. Aparte de esto, a veces tenemos plantas en la cual hacemos no solamente la ultrafiltración como parte del bioreactor, pero sino desde el tanque permeado de la ultra se puede ir sea al riego o sea a la ósmosis inversa para su uso posterior en la industria, en ese caso en un sumidero. Y si usted se pregunta si todo eso no es muy caro, pues cuando está el pozo seco, ya ahí sí conocemos el valor del agua. Con eso, gracias para su atención. Bueno, pues muchas gracias, Javier, y sobre todo muchas gracias, Christophe, por el esfuerzo que has hecho y por ese excelente castellano y tu claridad durante la ponencia. También ahora en la ronda de preguntas tendremos la oportunidad de seguir conversando contigo. Gracias. Bien, Por gracias. último, damos paso a Oriol Jiménez, Business Development Manager de Kubota, que nos mostrará la tecnología Kubota SMU. Oriol, buenas tardes. Te voy preparando la ponencia. Activa, por favor, el micro, Oriol. Hola, muy buenas tardes a todos desde los que están conectados aquí en Europa, y buenos días a la gente que está conectada de Latinoamérica. Como ya ha comentado José Miguel, mi nombre es Oriol Jiménez Sabé, soy el Business Development Manager de Kubota Membrane Europe. Quería agradecer a toda la gente y a la organización para poder realmente presentar en este tipo de jornadas técnicas. Supongo que es bueno para todos en el mercado. Quería comentar, como Business Development Manager de Kubota Membrane Europe, nosotros somos parte de la empresa Kubota Group. Tenemos sede central en Londres, donde estamos ubicados y controlamos todo lo que es la región de EMEA y Latinoamérica. Voy a realizar una presentación con un contenido que empieza con una introducción un poco genérica de quién es Kubota, la introducción de las últimas innovaciones en membrana sumergida plana Kubota. Espera, que se ha movido todo esto. ¿Alguien me lo está moviendo? Sí, a ver, no, ahora sí. Bien, Oriol, adelante. Sí. Vale, es que me lo estaba moviendo alguien. Luego, un caso estudio de la eliminación de patógenos para producir agua potable directa, y luego pasaremos a las conclusiones y al turno de preguntas. Kubota es un consolidado fabricante y contratista japonés especializado en el medio ambiente. El nombre de la compañía es Kubota Corporation, con oficina central en Osaka, Japón, establecida en 1890, con un capital inicial de 786 millones de dólares y con unas ventas consolidadas desde 2019 de 17,9 billones de dólares y más de 41.000 empleados consolidados.
Kubota como grupo tiene dos divisiones completamente diferenciadas. La división de maquinaria agrícola, donde se fabrican tractores, maquinaria agrícola, piezas de productos relacionados, motores, etcétera. Y la división de sistemas de tratamiento de aguas y medio ambiente, donde estamos nosotros, que somos los fabricantes de los módulos de membrana sumergida, plana, tanques plug and play de membranas para acoplar a sistemas existentes convencionales y transformarlos en sistemas MBR, plantas MBR compactas, que es el método Yohasu, y tecnología propia anaerobia MBR, entre otras cosas como tuberías especiales para zonas sísmicas, etc. Desde el primer MBR realizado en 1986, como ya comentaba Christophe, Kubota ha desarrollado nuevos módulos de membrana plana de alto rendimiento para reducir los costes operativos comparados con el sistema que se introdució en el mercado en 1991. El modelo inicial que se introdujo en el mercado a nivel comercial era un modelo de simple piso de membrana plana que tenía cartuchos de 0,8 metros cuadrados empaquetados en una carcasa de acero inoxidable muy robusta. Tal como decía Christophe, en esos momentos los costes energéticos relacionados con el air scouring eran elevados, eran de 2,5 litros por minuto por metro cuadrado de membrana. Debido a la gran calidad de agua que se producía con los sistemas MBRs y a la disminución del espacio requerido, Kubota invirtió bastante dinero en esa época para hacer una modificación del módulo y hacer un módulo más óptimo que salió en el mercado en el 2002. El modelo de doble piso fue el modelo EK, que también tenía cartuchos de 0,8 metros cuadrados cada cartucho. Fue diseñado para sistemas MBR pequeños, domésticos e industriales. En este caso, como podemos ver en el gráfico, lo que era la necesidad de aire ya era mucho menor, era de 8,75 en lugar de 12,5, optimizando así los costes operativos del sistema de filtración. Debido al boom de los sistemas MBR, en 2019, en constante evolución, Kubota modificó su cartucho plano de membrana plana a unos cartuchos un poco mayores, aumentando así la densidad de membrana por cada cartucho, de los 0,8 a 1,45 metros cuadrados por cartucho, y salió en el mercado en el 2009 el modelo RM, que es de doble piso, o RW, perdón, que es de doble piso, o RM, que es de simple piso. En este caso, estaba diseñado este módulo para sistemas MBR medianos, domésticos e industriales, y prácticamente el aire necesario ya se reducía a la mitad. La peculiaridad de este tipo de cartuchos es que, como aumentamos la altura de lo que era el cartucho de membrana, se hicieron dos recogidas de permeado por cada cartucho para tener una mejor distribución del permeado en toda la zona de la membrana. Y luego, evolucionando más, en 2011 ya fue el cambio radical de Kubota, en el cual se realizó, siguiendo la misma filosofía de lo que son módulos de membrana plana. Se cogieron los cartuchos de membrana y se empaquetaron en un módulo en el cual hay diferentes elementos en el módulo. Estos elementos tienen 0,25 metros cuadrados cada elemento y van acoplados directamente en un módulo que es completamente modular y puedes generar modelos de 220 metros cuadrados hasta 900 metros cuadrados, reduciendo muchísimo la huella de lo que ocuparía el módulo y, aparte de eso, reduciendo al máximo ya lo que es el consumo de aire necesario para controlar el fouling de la membrana. Si comparamos realmente el módulo del 2011, que es el SP, que está ya diseñado para sistemas MBR grandes municipales y los estamos introduciendo ya en el mercado industrial, se ve que respecto al módulo inicial se ha reducido un 77% el aire necesario para mantener lo que es el fouling de la superficie de la membrana estable. Podemos comentar, viendo este gráfico, haciendo una comparativa de los módulos que salieron en el 2002 a los módulos que se están utilizando actualmente, que utilizando los módulos SP con un sistema convencional de filtración, eso significa utilizando una bomba de succión de permeado, si comparamos los consumos energéticos, estamos reduciendo un 56% con los módulos SP respecto a los módulos EK, el consumo de aire necesario y el consumo energético requerido, y un 40% si los comparamos con los módulos RW. También hay una peculiaridad en los sistemas MBR de Kubota, que se puede trabajar con una filtración por sifón o por gravedad, y añadiendo el Kubota Efficient Energy System, que es un sistema de eficiencia controlada del aire necesario en cada momento para controlar el fouling de la membrana, mantener una TMP.
los consumos energéticos de lo que serían los módulos SP puede bajar a los 0,22 kWh por metro cúbico de permeado producido de lo que sería un sistema MBR completo, no solo de la parte de membranas. Aquí podemos ver abajo que estaría involucrada todos los elementos necesarios para el sistema MBR. De esta forma, la optimización referente a los módulos del 2002 a los módulos actuales es muy grande. Ahora vamos a ir un poco a explicar qué es el módulo SP. La unidad de membrana sumergida SP está diseñada para maximizar el rendimiento de los módulos de membrana plana, tal como he comentado. Está dividido en dos partes diferenciadas, que puede ser también una tercera para los de doble piso, donde está el bloque de difusores conectado a un colector de difusores donde se introduce el aire, el bloque de membranas, que puede ser de simple piso o puede ser de doble piso, y el bloque de membranas está formado por varios módulos de membrana que van acoplados entre sí por una unión rápida. El agua limpia de permeado se recoge a través de los conductos incorporados que ya lleva el propio módulo de membrana en los dos extremos y se recogen a un colector general, que es el que está conectado al colector final de permeado. En los de simple piso tiene un único colector y en los de doble piso tenemos dos colectores. El tipo de membrana, el concepto es exactamente el mismo. El módulo de membrana está constituido por varios elementos de membrana plana, todos ellos del mismo tipo de material, de polietileno clorado. Cada elemento de membrana tiene 0,25 metros cuadrados y dependiendo del número de elementos, entre 40 y 45, el máximo que colocamos por módulo son 45, podemos tener una área por módulo global de 10 a 11,25 metros cuadrados por módulo. Ahora vamos a ir a explicar el caso de eliminación de patógenos para producir agua potable directa, casos que se han realizado para la homologación en Estados Unidos. ¿Cómo puede un sistema MBR desempeñar un papel importante en el reuso para producir agua potable directa? Para producir agua potable directa o para estar involucrado en la cadena de agua potable directa, tenemos que tener en cuenta un control exhaustivo de lo que son los protozoos y los virus de alta importancia. De protozoos tenemos dos que son de alta importancia, que es la Giardia y el Cryptosporidium. Tienen diferentes tamaños. La Giardia tiene tamaños bastante grandes, de 5 a 18 micrones, y la Cryptosporidium tiene tamaños entre 0,5 y 5 micrones. Y luego están los virus, que ahora son los de más interés, en los cuales tenemos los enterovirus, los adenovirus y los norovirus, que son de tamaño mucho más pequeño, que pueden ir entre los 0,02 y los 0,1 micrones. Luego, el estudio se realizó en Estados Unidos, en el estado de California. Ya se ha estudiado la reutilización para producir agua potable directa debido a los recursos escasos que tenían desde hace bastante tiempo, utilizando tecnologías convencionales como son las tecnologías de lodos activados o tecnologías SBR o mejoradas tecnologías MBBR, seguidas de sistemas terciarios de tratamiento con membranas de microfiltración, ultrafiltración y seguidas de tratamientos de desinfección por ósmosis, ultravioleta, etc. Pero la nueva regulación, después de haber realizado homologaciones durante todo el 2022, se establecerá en el 2023. El por qué el MBR en general y el MBR de Kubota es una tecnología clave en esta misión es porque el sistema MBR Kubota es un sistema combinado, es un sistema de lodos activados más filtración por membrana en un único paso. Eso significa que el lodo activado en el tanque de membranas, utilizando nuestros módulos, es parte del lodo activado requerido para el tratamiento biológico global. Esto hace que el volumen total del tanque para el tratamiento biológico sea mucho menor. Incluso con los módulos Kubota se pueden instalar directamente en el tanque de aireación en lugar de un tanque de membranas por separado. Por tanto, podemos decir que la membrana Kubota plana se puede considerar el tanque de membranas como parte del reactor biológico. Puede tener un tanque combinado para el tratamiento biológico y los módulos de membrana. Y si comparamos el volumen del reactor biológico de lo que sería un convencional, que sería el 100%, con otras tecnologías MBR en las cuales no puedes tener las mismas consideraciones, estarían 63% del volumen del tanque, y con la tecnología de membrana Kubota y reactor combinado estaríamos en el 32%. Por lo tanto, el volumen se reduce muchísimo. También, en general, el MBR es una tecnología clave en la misión de reuso y de potabilización de agua directa, porque es una excelente calidad, porque tiene una excelente calidad de fluentes, con una gran capacidad de reutilización,
tiene sólidos por debajo de los 0, DBOs muy bajas, turbidez muy baja. Es un sistema ampliamente utilizado, probado y aceptado a nivel mundial. Y a nivel de Kubota, decir que es una empresa que está especializada en los retrofits de sistemas convencionales o sistemas SBR a sistemas MBR, con más de 7.500 MBRs en plantas en todo el mundo y aumentando. La reducción en el número de patógenos, desde la fuente de aguas residuales hasta el agua tratada, expresada en logaritmo en base 10, es lo que se llama el Log Removal Value, que es el RRV. Entonces, en el estado de California, los valores esperados de eliminación de los patógenos con el sistema MBR eran más o menos de los 2,5 para los protozoos, como podemos ver en esta tabla, y los 1 y un LRV para los virus. Eso es referente a la experiencia que ya tenían con sistemas convencionales utilizando posteriores tratamientos terciarios de microfiltración y ultrafiltración. Para tener un target final en toda la cadena de producción, con los sistemas de ósmosis, desinfecciones, etcétera, de 10 LRV para los protozoos y 12 para los virus. Para ello, en California, en el estado de California, se contrató una consultoría externa especializada. La consultoría era la consultoría Carolo. Ellos realizaron un estudio de viabilidad del MBR con membranas sumergidas y, en concreto, con membrana Kubota. Se eligió a la membrana Kubota porque en Estados Unidos hay más de 400 referencias de Kubota trabajando, y entre ellas las más grandes de Estados Unidos, y el objetivo era validar y homologar los sistemas MBR en general y en concreto con membranas, los sistemas MBR con membrana Kubota como clave en la cadena de producción de agua potable directa para todo el estado de California. Una de las opciones era una de las plantas grandes que tenemos como referencia en Estados Unidos, que es el MBR de Canton, en Ohio, que tiene una capacidad de tratamiento de 159.000 metros cúbicos al día. El influente es un influente municipal y se puso en marcha en 2017-2018. Aquí se puede ver una vista panorámica. En la planta de Cantón hay 6 trenes de tratamiento. El tipo de módulo que se utilizó es, como he mostrado anteriormente, el módulo SP400, en este caso el de 400 metros cuadrados, dividido en 6 trenes de membrana. Cada tren de membrana tenía 2 líneas de tratamiento, donde había 53 módulos por cada línea, con un total de 106 módulos por tren y una totalidad de 636 módulos SP400 en total en todo el sistema. Las DBOs tienen un control muy exhaustivo a nivel mensual desde su puesta en marcha, que son valores de 10 ppm de DBO, 5 de sólidos, 8 de nitrógeno total y 1 de fósforo total, y siempre los valores son por debajo de los requeridos. En esta instalación es muy peculiar porque es un clásico ejemplo de lo que es una transformación de un sistema convencional a un sistema MBR utilizando el concepto Kubota combinado, porque se hizo un retrofit de los decantadores tanto primarios como secundarios, se transformaron en tanques de ecualización, y luego se hizo un retrofit de lo que es el tanque de aireación que había anteriormente, transformándolo en un tanque anaeróbico más anóxico y seguido de un tanque de aireación con membrana. Aquí podemos ver un proceso de layout de lo que sería el MBR. Tenemos el agua de entrada que primero va a un tanque anaerobio, del tanque anaerobio pasa a un tanque anóxico con una agitación. Luego hay una pequeña cámara de preaireación que lo que se hace es acondicionar el lodo para empezar a generar la biomasa activa. Y luego está lo que es el tanque de membranas, que es el principal, que es la aireación principal de todo el sistema. No se genera una preaireación para degradar toda la materia orgánica, sino que se degrada toda la materia orgánica directamente en el tanque de membranas. La otra opción que había era otro MBR que está en Estados Unidos, el MBR de Lake of the Pines, en California. Este MBR es más pequeño, tiene una capacidad de 6.000 metros cúbicos al día, también es municipal, y la puesta en marcha se hizo en 2009-2010. En este caso, no he comentado que en el anterior caso es un sistema que va por filtración por gravedad
y los consumos energéticos globales son los 0,22 kWh por metro cúbico de permeado producido en la globalidad del sistema MBR. En el caso que estaba comentando ahora, que es el de Lake of the Pines, la filtración es diferente, es una filtración clásica que va por filtración por bomba. También fue un retrofit de un sistema convencional con lagunas y filtros de arena a un sistema MBR. En este caso se seleccionó esta instalación por la ubicación, porque estaba en California y el estado de California fue el que solicitó este tipo de estudio, y también porque las membranas llevan operando más de 10 años y se quería saber si con una larga operación de las membranas aún había una separación de patógenos completamente superior a los exigidos por la normativa del estado de California. El Lake of the Pines, un poco de introducción, es una comunidad que ofrece varias instalaciones de recreo donde están campos de golf, piscinas, canchas de tenis, parques, y esto está todo construido alrededor de un lago artificial de 230 hectáreas. Es un paisaje precioso, por eso se quería cuidar mucho esta instalación. La Junta Regional de Control de Calidad del Agua de California emitió un nuevo reglamento previo al retrofit de la instalación. Luego, cuando se analizó los parámetros de salida de la planta, vieron que no cumplía y que se requería una importante mejora del sistema de la planta de tratamiento actual, y se eligió la tecnología Kubota. El por qué se eligió la tecnología Kubota es por la gran capacidad que tiene la tecnología MBR Kubota para cumplir los parámetros del nuevo reglamento de reuso y de vertido, utilizando el mismo espacio que había en la depuradora existente, por el diseño modular que tiene la membrana Kubota, que permite una expansión de forma fácil y rápida, sin modificaciones, y por el óptimo balance que hubo después de realizar el pilotaje entre el CAPEX y OPEX comparado con otras tecnologías. Como he comentado antes, el flujo total de tratamiento el caudal es de 6.000 metros cúbicos al día. Tiene una configuración bastante peculiar la planta, porque tiene, después del pretratamiento de eliminación de gruesos, aceites y grasas y desbaste de finos, tiene una doble denitrificación para poder cumplir los parámetros de amonía y de nitrógeno total. Y luego tiene una cámara de membranas que está dividida en 4 trenes de membranas, con 4 módulos de membrana por cada tren, y estos trabajan entre el 1% y el 1,5, entre 10 y 15 gramos por litro, y después la purga de lodos se trata con otro sistema Kubota, que es el MBT, que es el Membrane Biothickener, también de membrana plana, que es una membrana plana, que es una digestión aerobia del lodo, concentrando de los 15 gramos por litro hasta los 30 gramos por litro, un 3% de sólidos. Después pasando por un sistema de desinfección antes de llegar al punto de descarga. Para la producción del agua reciclada, la gran cantidad de patógenos presentes en las aguas residuales se debe reducir a niveles seguros, como he comentado anteriormente. Como hay mucha cantidad de patógenos, para abreviar y simplificar los números grandes, se utilizan lo que son los logaritmos. En este caso, la reducción en el número de patógenos desde la fuente de agua residual al agua tratada se expresa en logaritmo en base 10, que es lo que se nombra como el log removal value o el LRV. Lo importante aquí recordar es que cuanto mayor sea la reducción logarítmica, menor es la concentración de patógenos en el agua tratada. Por lo tanto, el objetivo del estudio, en este caso, por la agencia Corolo, era determinar el log removal value, el LRV, del MBR en the Lake of the Pines. En este caso, se tomaron muestras durante un año seguido del influente de entrada a lo que era el sistema biológico después del cribaje inicial, y también se tomaron muestras durante el año del efluente de salida de cada uno de los trenes de membrana, teniendo unos resultados, como veremos posteriormente, muy, muy significativos. Aquí hay una pequeña fotografía de donde se ve la calidad de agua de salida. Los materiales que se utilizaron y los métodos usados para la determinación del LRV, por supuesto, tenían que ser métodos completamente homologados. Podemos ver los métodos utilizados y materiales para la determinación de los protozoos, tanto en la corriente de entrada como en la corriente de permeado, y los métodos que vemos aquí también para la determinación de los virus, totalmente homologados a nivel mundial. Los resultados fueron sorprendentes, porque ya
tal como he comentado anteriormente, el tamaño de los patógenos a eliminar es muy variable y va desde los 0,02 micras a las 18 micras en el caso de lo que son los protozoos más grandes. En esta tabla podemos ver que el LRV medio para prácticamente todos los protozoos eran superiores a los 4, llegando a superiores de 5, como la Giardia y la Perfringens. Eso quiere decir que la eliminación de Giardia, por ejemplo, y también de Crypto, es mayor que los estándares que había actuales antes de realizar estas pruebas en Estados Unidos, que eran de 2,5 LRV, o los esperados, según las experiencias que se tenían, realizando instalaciones convencionales más tratamientos terciarios seguidos por microfiltración o ultrafiltración. Luego también vemos que la eliminación de virus, que aquí es lo más sorprendente porque tienen los tamaños más pequeños, estaban por encima de los 4 en todos los casos, que es mayor a los esperados, que eran de 1, todo y tener un tamaño de poro, la membrana cubota, de 0,2 micrones. También quería comentar que en los tratamientos actuales que se utilizaban en California, que eran tratamientos terciarios después de un tratamiento biológico convencional con membranas de ultrafiltración de 0,04 micrones, los LRV de protozoas eran de 3,3, como podéis ver en el caso del MBR son mayores, y los del virus de 2,7, que es sorprendente porque en el caso del MBR también son mucho mayores. ¿Por qué este tipo de reducción si el tamaño de poro es mayor al tamaño de partícula? Aquí hay varios factores que están involucrados en el sistema MBR. Uno de los factores es el diseño multicapa de la membrana cubota. La membrana cubota tiene un tamaño de poro medio nominal de 0,2 micras, tal como he comentado, de material del polietileno colorado, pero tiene una construcción multicapa. Sin trabajar en ningún sistema MBR, ya por el factor simple de la multicapa, ya se reduce el tamaño de poro medio nominal a la salida en las partículas de permeado de 0,05 micras. Aparte de eso, los módulos de membrana cubota, por su diseño de la placa y del tejido, están diseñados para mantener una biopelícula de lodo estable en toda la superficie de la membrana, que hace que el tamaño de salida aún sea inferior a los 0,05 micras. Y aparte de eso, aquí está una cosa muy importante del porqué de los MBR son una tecnología completamente apta para el reuso y para la producción de agua potable directa, es que la gran concentración de biomasa en el reactor en sí o en el tanque de membranas crea un efecto de absorción y absorción de las pequeñas partículas, en este caso, por ejemplo, de los virus, que hacen que, sumado al biofilm y sumado a lo que es el efecto multicapa de la construcción de la membrana de cubota, se puedan separar partículas o virus inferiores a los 0,02 micrones, que son menores a los que se conseguían actualmente con sistemas terciarios después de sistemas convencionales de lodos activados, SBRs o incluso MBBRs. Oriol, disculpa, 2 minutos, ¿vale? Sí, ya acabo, tranquilo, muchas gracias. Aquí tenemos las publicaciones, he puesto un slide para las publicaciones donde podéis vosotros ver este estudio completo y si tenéis alguna duda podéis contactar con nosotros. Y ahora vamos como conclusiones, decir que Cubota siempre está lista para abordar los problemas ambientales debido al cambio climático mediante productos, tecnologías, soporte técnico. Tenemos grandes departamentos de ingeniería y servicio de alta confianza. Cubota es pionera en la fabricación de membrana de placa plana y desarrolló los módulos de membrana sumergida plana especialmente para aplicaciones MBR, con una constante innovación durante más de 30 años. Que contamos con más de 7.500 referencias MBR, incluyendo EDARs municipales de gran capacidad y EDARs industriales, más de 1.000 industriales en todo el mundo, que el MBR en general es una tecnología clave para ser utilizada en la producción de agua para el reuso y en trenes de tratamiento de reutilización para producir agua potable directa, que los módulos de membrana sumergida Cubota y el diseño de los reactores MBR Cubota están optimizados para tener un alto rendimiento de eliminación de patógenos de manera estable, como hemos visto anteriormente, y que el LRV para los protozoos y para los virus son mayores a los actuales estándares requeridos, por ejemplo, en el estado de California. Aún teniendo un tamaño de 0,2 micrones,
los módulos de membrana cubota en un sistema MBR eliminan patógenos del tamaño mínimo de 0,02 micrones, gracias a los mecanismos que ya he comentado, que son mecanismos combinados de lo que es el efecto multicapa, el biofilm estable en la superficie de la membrana y el efecto de absorción y absorción realizado por la biomasa. Y muchas gracias por vuestra atención y ya podemos pasar, José Miguel, al turno de preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Oriol, también por presentarnos vuestra tecnología SMU y ahora tendremos también la oportunidad de comentar más detalles. Pues nada, gracias a los tres por la excelente intervención y por respetar los tiempos y pasamos a la ronda de preguntas. Un segundito que organicemos todo. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con Víctor. Víctor nos preguntaba, David, cómo se realiza la etapa de relajación de las membranas. Eso es porque antes de la válvula de regulación de la presión, de la proporcional, se suele poner una válvula de todo o nada. Entonces, esa válvula se temporiza y cada 10 minutos corta. Cierra la válvula y eso hace que la membrana, digamos, que está comprimida, como que de golpe se relaje. Gracias, Víctor. Nos pregunta Poboa, entiendo que es para Christoph, que si hay algún protocolo estándar que se pueda definir como base para la limpieza CIP. Christoph o Javier, no sé si podéis... Sí, claro, hay protocolos estándar. En las limpiezas químicas distinguimos las limpiezas de mantenimiento y las limpiezas intensivas. Las de mantenimiento las realizamos con mucho más frecuencia. A la final, para la limpieza de mantenimiento, todo está automatizado típicamente y es nada más y nada menos que un retrolavo con caudales bajos, con un flujo bajo, por un cierto tiempo, inyectando productos químicos, sobre todo hipoclorito, en el agua de retrolavado, mientras que el módulo queda instalado en el tanque y queda sumergido en los fangos activados. Y estas limpiezas de mantenimiento al inicio lo realizamos una vez por semana con mayor concentraciones. Ahora estamos yendo más bien a una vez cada 2 días, pero reduciendo la concentración de tal manera que utilizamos hasta menos químicos y actuamos de una manera preventiva antes de ensuciar la membrana mucho. Aparte de esto, hay las limpiezas intensivas. Mucha gente dice que eso se hace de manera anual, que es verdad para una instalación vieja, pero para una instalación nueva, aplicamos esa limpieza intensiva muchas veces la primera vez después de 3 o 4 años de operación, la primera, y con una frecuencia de 1 cada 2 años. Y solamente cuando la membrana se hace más y más y más vieja, ahí sí podemos ir a un ritmo de 1 vez por año. Perfecto. Perfecto, gracias Oriol, con eso, Christoph, con eso queda totalmente contestada. Vamos con Oriol, nos preguntaba Patricia, ¿qué es lo que hace que el módulo de Kubota pueda instalarse dentro del tanque de aireación y el de otras marcas, por ejemplo, no, Oriol? Sí, con el módulo de Kubota, como estaba comentando anteriormente en la presentación, se genera esta capa de biofilm, ¿vale? Entonces, el aire que aportamos con el biofilm, donde se junta una materia en suspensión que es activa, y al tener lo que es el tamaño de poro de 0,2 micrones, hace que la biodegradación se pueda realizar directamente en el tanque de membranas o en la propia membrana antes de llegar a la superficie de la membrana. Perfecto, entonces, pues gracias, Oriol. Se puede instalar directamente o se puede instalar en un tanque separado, y aunque se instale en un tanque separado, lo que es la biomasa activa también forma parte del tratamiento biológico. En otras tecnologías, como necesitan de retrolavados o necesitan de otro tipo de lavados, de CEPs de mantenimiento, etcétera, pues
no se puede utilizar, ya que necesitan que la biomasa llegue ya, o la DQO llegue ya biodegradada antes de llegar a lo que es la membrana. Con nuestras membranas no necesitas que llegue la DQO degradada, sino que en la propia membrana, el propio tanque de membranas, la puedes degradar directamente. Claro. Nos pregunta Víctor, Javier Pedro, que cómo repercute un agua dura y con sílice en el rendimiento del sistema y en la concentración de los MLSS. Hombre, yo hasta donde yo sé nuestras membranas no tienen mayor repercusión. Yo si eso lo puedo mirar con más tranquilidad y lo comentamos. Vale, pero en principio no tendría interferencia, ¿no? De ningún tipo. No, y a la concentración del licor mezcla en teoría tampoco. Nuestras membranas pues pueden funcionar recomendamos hasta 15, pero hay plantas que se han puesto a 21 y no ha habido problema. Claro, ahí lo tienes que tener en cuenta es el alfa, ¿no? El factor alfa de transferencia de oxígeno. Estupendo, pues con eso queda contestado, Víctor, gracias. Christoph nos pregunta Poboa que cómo se soluciona la acumulación del aire en el circuito de permeado. Sí, esto es relativamente fácil. Aplicamos regularmente un corto periodo de filtración con alto caudal. Y este alto caudal, como puedo explicar, jala las burbujas finas dentro del agua permeado y a la final en el sistema de permeado típicamente tenemos un tanquecito que se llama degassing pot, donde se recogen y se acumulan ese gas a la final y por dispositivos, sea de bombas de vacío, se puede evacuar este aire. Pero yo quiero mencionar un punto. Las membranas Puron es un punto relacionado con una pregunta antes. Las membranas Puron también se pueden instalar dentro de los bioreactores y también tenemos plantas realizadas de esa manera. Solamente hay que considerar que cuando las membranas se instalan en un tanque aparte del bioreactor, uno tiene una ventaja operativa, que esto facilita más bien el servicio, el mantenimiento y sobre todo las limpiezas químicas de las membranas que se pueden en ese caso realizar con las membranas dentro del tanque sin tocarlas, sin tomarlas afuera. De esa manera, eso ahorra mucha manipulación manual en una planta grande. Entonces, en ese caso, se prefiere instalar en tanques apartes. Pero le doy toda la razón a Oriol, este volumen de los tanques de membrana también contribuye con la biomasa que está dentro de los tanques de membrana, contribuye a la biodegradación de los contaminantes. Gracias, Christoph. Voy con Oriol. Nos pregunta Galvarino que si tenéis algún sistema instalado en Sudamérica en plantas de tratamiento de efluentes industriales. Y si es así, Oriol, ¿en qué sector industrial? Si nos puedes indicar el sector. Bien. Sí, hombre, en Latinoamérica o en general en Sudamérica tenemos un montón de referencias a nivel industrial, en el sector petroquímico, vinícola, farmacéutico, tenemos muchísimas referencias en Latinoamérica. En Chile, Colombia, Perfecto. Varios países, sobre todo en Brasil, en petroquímicas, tenemos de las petroquímicas más grandes que están instaladas en Latinoamérica. Sí, tenemos muchísimas referencias. Ya te he comentado antes que a nivel industrial Kubota tiene unas 1.500 referencias a nivel industrial en todo el mundo y la verdad es que como la membrana Kubota es una membrana que se diseñó de una forma muy robusta, pues para tratamientos industriales aún Kubota sigue fabricando y está destinando a lo que es la membrana EK, que era el modelo que estaba comentando anteriormente, y los RW para plantas industriales, y lo que es el modelo SP, que es el modular, para reducir los costes involucrados para lo que es la aireación para las plantas municipales. Pero sí, tenemos un montón de referencias y si quiere
o algún caso en concreto, pues lo podemos enviar. Como vas a tener su contacto, Oriol, pues luego ya le puedes contestar precisamente a él, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Para Víctor nos pregunta Jonás de Félix que dónde acaba el agua de la limpieza y que si vuelve a cabecera, Víctor. No, el agua no vuelve a cabecera. Lo que hace el agua de la limpieza, el agua con los químicos queda almacenada en el depósito donde vuelve. Como es una recirculación, como es un circuito cerrado, en el depósito donde se impulsa, donde se genera, ahí vuelve el agua con los químicos. La que queda, porque hay otra agua que lo que hace, que transfunde, claro, es la propia limpieza, el propio químico deshace la suciedad y claro, se consume al tanque. Claro, perfecto, gracias Víctor. Voy con Christoph. Nos pregunta Elena Campos que cuál es el flujo de diseño típico para aguas municipales para membranas pulsión y cuál es el máximo admisible en periodos de pico y de lavado. ¿Hay contralavado? Nos pregunta también. ¿Qué flujo de contralavado se utiliza? Son varias preguntas en una, Christoph, perdón. La más fácil es la del contralavado. Sí, aplicamos contralavado típicamente con 30 litros por metro cuadrado y por hora. Y eso es un valor que utilizamos casi siempre. Pero en cuanto al flujo de diseño para aguas municipales, hay que decir que no hay un valor, porque esto depende de muchísimos factores. Uno de estos factores, bueno, es la temperatura, porque tiene mucha influencia en la viscosidad del agua. Otro factor es si la planta, el biológico, esté diseñado con 12 gramos por litro, con 10 gramos por litro, con 6 gramos por litro, ¿cuál es la concentración a la final que ve la membrana? Y en función de esto, y también en función de la duración de las puntas de caudal, que puede haber puntas de agua de lluvia, en esa función hacemos el diseño nosotros. Esa información le discutimos nosotros con ustedes para hacer nosotros el diseño y hacerles la mejor propuesta técnica. Gracias, Christoph. Voy con Oriol. Nos pregunta Carlos Sánchez que si la membrana Kubota actual es de tipo ultrafiltración o nanofiltración para eliminar patógenos. Dice, para eliminar patógenos, ¿qué recomienda Kubota para el mantenimiento y limpieza de sus membranas? ¿El costo de operación es similar a una membrana en el rango de la ultrafiltración? A ver, es que aquí hay una confusión. O sea, para eliminar los patógenos, lo que he comentado anteriormente, la membrana no está modificada. La membrana de Kubota tiene un tamaño nominal de poro de 0,2 micrones. Lo que pasa que el hecho de que tenga una construcción multicapa hace que directamente lo que es el tamaño de partícula en el permeado, aunque sea de 0,2 micrones, ya es de 0,05 micras, simplemente por el efecto multicapa. Y luego también sumado a lo que es el biofilm estable que se genera en la superficie de la membrana, más la absorción y la absorción que se genera con la biomasa que hay en el mismo reactor de las membranas, es lo que hace que se puedan separar partículas inferiores a las 0,02 micrones. Eso es una combinación de factores. Por eso lo que comentaba en la presentación es que el MBBR en general es ideal para este tipo de aplicaciones y poder eliminar los patógenos. No quiere decir que se necesite una membrana de ultrafiltración o microfiltración. Es diferente si hablamos de lo que son los sistemas terciarios donde no está involucrada la biomasa, ¿vale? Porque en este caso, que es lo que había actualmente como casos convencionales, por ejemplo, en el estado de California, que eran sistemas convencionales de lodos activados o sistemas SBR con posterior tratamiento terciario, que ahí sí que es muy importante el tamaño de poro porque sí que separas partículas por tamaño de poro. Pero en el caso del MBR, lo que es muy importante y lo que se demostró y se homologó en Estados Unidos es que la combinación de estos factores hacen que el MBR sea una tecnología clave para el sistema de reuso y de entrar el proceso en lo que es la cadena de producción de agua potable. Luego está la pregunta a nivel de las limpiezas químicas. No hay ningún tipo de diferencia, o sea, porque el sistema MBR funciona igual si separa patógenos o no, porque los está separando igualmente. O sea, el protocolo de limpieza química de la membrana química es muy sencillo. En aguas municipales simplemente tienes que cada 4 o 6 meses
tienes que realizar una parada de filtración del tren sin vaciar el tanque ni nada, introduces de una forma a baja presión, a 10 kilopascales, el producto químico en el interior de la membrana y lo dejas reposar en su interior durante unas 2 horas y luego a partir de aquí ya puedes volver a filtrar. Normalmente son cada 6 meses con hipoclorito en agua municipal y una vez al año con ácido en el caso de que el agua también tenga presencia de inorgánicos. Estupendo, gracias Oriol. Voy con Víctor, nos pregunta Jesús que cómo puedo deducir mediante parámetros operativos que tengo una rotura o un daño físico en las membranas, Víctor. Pues eso, a ver, el primer parámetro te lo va a, o sea, la propia agua te lo va a decir, porque cuando hay una rotura de membrana, la calidad del efluente empeora muchísimo. Llega, claro, no filtra, o filtra, hay una zona donde filtra, donde se está entrando líquido biológico. Por lo tanto, los sólidos en suspensión que normalmente obtienes aumentan muchísimo, aumentan exponencialmente en la salida. Y luego el otro parámetro también que podrías mirar es la presión transmembrana con la que estás trabajando. Normalmente cuando hay una rotura, sobre todo si esa rotura es importante, la presión transmembrana, digamos, baja, se vuelve ya con muy poquita carga. Entonces, controlando esos parámetros y comparándolos con los parámetros de operación normales que tienes, puedes deducirlo fácilmente. Estupendo, gracias Víctor. Voy con Christoph. Nos pregunta Elena que si las membranas Purón pueden ser aplicadas para ANMBR. Tienes que activar el micrófono, Christoph, por favor. Perdón. Sí, para reactores anaeróbicos sí se pueden utilizar. Sí hay ensayos que no realizamos nosotros, sino realiza una universidad en España con nuestras membranas. Esos ensayos han sido exitosos y por esa razón también se supone que va a realizarse en el próximo tiempo un proyecto semitécnico, posiblemente con nuestras membranas. Pero va a haber un concurso, pero sí se puede. Perfecto, gracias Christoph. Voy con Oriol. Nos pregunta Rafael Fernández, Oriol, que si con ese mecanismo de eliminación de partículas que comentas, donde el tamaño del poro se hace tan pequeño, ¿no afectará a la energía necesaria para hacer pasar el agua por el poro y no necesitará una mayor frecuencia de limpieza de membranas? No, la respuesta es no porque, de hecho, para generar este tipo de separación no se ha hecho ningún tipo de modificación. Simplemente se ha hecho un estudio en lo que son los sistemas actuales MBR para saber lo que realmente pasa por el MBR, sucede en el MBR, el por qué separa este tipo de partículas. El tema energético, ya te he comentado que había uno de los casos que he presentado, que es, por ejemplo, la planta de Canton, en el cual se realiza una filtración por gravedad. Allí la energía para filtrar es nula, porque no hay ningún tipo de bomba que esté generando la presión de vacío para poder filtrar. Y lo que es el tema de la limpieza por aire, el biofilm y la biocapa que se genera siempre en la membrana cubota por la característica del material de producción de la membrana. Por lo tanto, el aire es el mismo si estás trabajando en separación de patógenos o no, porque los patógenos ya los separabas anteriormente. Lo que pasa es que no se habían hecho estudios en concreto el porqué del MBR para este tipo de aplicaciones. Claro. Gracias, Oriol. Voy a hacer una pregunta general para los tres que nos hace David Parra, que dice que si se puede recibir o si existe un manual en donde se indique recomendaciones de diseño, selección del flux según tipo de efluente, secuencia detallada durante la operación y limpieza química de las membranas de los tres, de Alfa Laval, COU y Kubota. No sé si podemos responderle. Bueno, yo por mi parte puedo responder, no hay un software específico, lo que sí que hacemos a nivel de Kubota, ya he comentado que Kubota tiene un amplio departamento técnico, porque fuera de lo que es el territorio que maneja Kubota Membrane Europe, que es EMEA y Latinoamérica, en Estados Unidos y lo que es el continente asiático, Kubota hace plantas completas, incluso opera plantas, o sea que tiene un departamento técnico que es para todo el grupo, que es importante y da este tipo de soporte.
Y aparte de eso, lo que hacemos son cursos, damos conferencias, preparamos manuales específicos para partners en los cuales les explicamos el método de diseño combinado en este caso que Kubota defiende para que ellos puedan calcular sus sistemas MBR. Pero no hay un software específico, sí que hay muchas hojas preparadas internas a nivel de Kubota para calcularlo, pero no hay un software específico porque las aguas son muy variables y hay muchos factores, como muy bien decía Christophe, que se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema MBR. Perfecto. No sé si queréis aportar algo más, Víctor, Christophe. Sí, al principio va al mismo camino, no hay un manual. Discutimos las soluciones técnicas con nuestros clientes, pero uno puede hacer tantos errores que preferimos controlarlo nosotros. Perfecto. Hicimos esto con el manual hace una época con un partner que a la final no ha sido óptimo. Preferimos hacerlo nosotros en discusión con ustedes, los clientes, escuchando sus necesidades y ahí sí elaboramos para su proyecto específico la mejor propuesta. Víctor, no sé si quieres comentar algo o voy contigo, Sí. que tengo una pregunta también para ti. Comenta. Ya, una de las dos cosas. Sí, efectivamente. Nosotros un poco como Christophe. Nosotros sí que tenemos, sí que colaboramos con partner, pero colaboramos muy activamente con ellos. Es decir, vamos al cliente final, le analizamos sus necesidades y vamos en comunión, ¿no?, con los partners, y los partners siempre nos piden solución, nos piden apoyo, y nosotros también tenemos un departamento de ingeniería en Dinamarca y está disponible. Nosotros no solo vendemos la membrana, también vendemos lo que sería el dimensionamiento y la ingeniería y el apoyo que hay detrás, que siempre es muy necesario en estos equipos. Víctor, voy contigo. Nos preguntaba Santiago Tirado que cada cuánto tiempo hay que sustituir las membranas en vuestro caso. Vale, pues eso depende mucho del tipo de agua, el tipo de operación, cómo la maneje las controles el operador, si es muy agresiva o no. Ten en cuenta que nosotros tenemos industriales, tenemos en Renault, por ejemplo, tenemos membranas y también tenemos membranas en vinos y tal. Entonces eso es muy extenso. Nosotros decimos que 10 años de vida útil, pero hay membranas que llevan funcionando 14, 15 años. Perfecto, pues voy con Oriol. Gracias, Víctor. A ver si le podemos ayudar a Elena. Oriol, es una pregunta complicada. Dice, ¿cuál es el grado de cumplimiento / garantía de eliminación de microbiología según el reglamento 202/741 de reutilización de agua residual para uso agrario? ¿Aquí en España se refiere? Sí, entiendo que sí, porque Elena Campos me consta que es de aquí de España. Pues ahora mismo no lo tengo en mano, la verdad. Sé que se ha hecho incluso un anexo nuevo con nueva regulación. De hecho, lo hemos recibido no hace mucho, no lo he revisado en concreto, pero sí que es verdad que es más estricto. Por eso los países están siguiendo un poco a nivel europeo ya, y otros países están siguiendo un poco la línea de Estados Unidos. De hecho, en México salió en julio una normativa también mucho más estricta, en la cual se tenían que renovar prácticamente con la normativa actual todos los sistemas existentes, que será prácticamente imposible hacerlo de golpe, pero poco a poco se tendrá que hacer. Y sí que es verdad que en los próximos años, de entre el 2023 y 2026, va a tener que hacerse una renovación de muchos sistemas operativos actuales en España, supongo que en Latinoamérica también, pero en España seguro, porque se tendrá que ir a buscar una reutilización mayor de lo que son las aguas municipales. Perfecto, yo creo que con eso queda clara, Oriol. No obstante, como tiene su contacto, si después quieres ampliar algo, perfecto. Christophe, José Ángel, aunque es una pregunta general, te la voy a hacer a ti. José Ángel nos dice que si ves factible este sistema en depuradoras de pequeñas localidades donde no hay problemas de espacio ni hay especiales exigencias en los parámetros a cumplir por el efluente. Es decir, ¿crees que tendría cabida ahí este sistema? ¿Es factible o no? Bueno, en teoría sí, en práctica es una cuestión de dinero a la final de cuentas. Si se trata de muy pequeñas unidades, digamos, para una casa grande, y si no hay requerimientos específicos
para la calidad del efluente a descargar. Ahí sí son más económicos las plantas, digamos, convencionales con 3 cámaras, con tal vez una pequeña aireación, pero tal vez cuesta unos 5.000 euros ese sistema. Y con una membrana, enseguida, con todo el sistema de control que requiere, uno está encima de esto. Entonces, si no hay demanda específica para la calidad del efluente, es comercialmente poco viable, según mi modo de ver. Perfecto, Christoph. Continúo con... bueno, esta es una pregunta general que nos hace Matilde y que nos dice que si tenéis alguna recomendación para gestionar las membranas al final de su vida útil. ¿Qué hacemos con ellas? No sé si Oriol, por ejemplo, o Víctor, queréis comentar algo y las vamos repartiendo un poco. A ver, por nuestra parte, comentar que en otros países, lamentablemente aquí en Europa no hemos encontrado el canal cómo hacerlo, pero en países como Estados Unidos y lo que es el continente asiático, sí que Kubota se hace responsable de la recogida de las membranas antiguas para hacer un reciclaje. Eso también es un beneficio a nivel de environmental, es un beneficio también a nivel del cliente. Aquí en Europa hemos estado buscando vías para poder hacerlo, lo que pasa es que cada país tiene su legislación, es un poco complicado gestionarlo, pero sí que es verdad que estamos buscando vías para poder hacerlo. Parece ser que en algunos de los países tenemos ya las vías más o menos concretadas, pero en otros países es complejo de hacerlo. Pero sí que te digo que en lugares como el continente asiático y Estados Unidos, donde hacemos plantas completas, operamos, etcétera, podemos hacer este tipo de gestión. Perfecto, gracias, Oriol. Nos pregunta José Enrique, que nos dice mucho aire y mucha recirculación. ¿Cómo afecta esto a la desnitrificación? ¿Le podemos ayudar? Víctor, ¿cómo afectaría el tema a la... Pues la verdad es que es verdad que con la recirculación, como hay mucha aireación, pues se pasa un incremento de oxígeno al biológico y que puede afectar, pero eso se evita tomando la zona donde recirculas, donde coges la recirculación. Si lo coges en el punto donde menos oxígeno puede haber, pues ya lo reduces. Y luego también en una serie de instalaciones que yo he visto, sí que es verdad que se intercalan elementos para poder desoxigenar o desairear un poco ese agua, esa recirculación. Perfecto. Nos preguntaba Patricia Sevilla, también para todos, que qué inconvenientes podemos encontrar si utilizamos módulos de membranas como sistema de separación de un MBBR. ¿Deberían las membranas estar en un tanque separado al MBBR? ¿Sí, Christoph? Sí, los MBBR tienen partículas, generalmente son partículas de plástico que están flotando en el bioreactor. Y cuando estas partículas pasan por bombas, pueden romperse y puede haber puntas que pueden dañar las membranas. Entonces, si se combina una membrana con un MBBR, hay la necesidad de asegurar que esas partículas que flotan en el bioreactor sean separados por un medio de un tamizaje que se requiere instalar entre el bioreactor del un lado y las membranas del otro lado para evitar este riesgo de dañar las membranas por esas partículas. Otros partículas que a veces se utilizan en algunas instalaciones industriales es carbón activado en polvo. Esto es otra cosa porque es mucho más fino, mucho más pequeño, y eso más bien mejora la filtrabilidad de los fangos. Eso no tiene que ser separado antes. Ya que estoy contigo, aprovecho, Christoph, una pregunta rápida. Nos pregunta Iván que ventajas de utilizar MBR versus MBBR. ¿Es posible una combinación de ambos? Otra vez, es posible hacer una combinación siempre y cuando está asegurado que las partículas que están flotando en el bioreactor
no entren en contacto con la membrana. Ahí sí se puede combinar. Y en ese caso puede tener la ventaja que las membranas van a filtrar un agua con una concentración de sólidos más bajo porque los sólidos están pegados a esas partículas de plástico. Entonces, en la fase líquido hay menos sólidos. Y si hay menos sólidos en la fase líquido, se requiere menos aire para el barrido de aire de las membranas. Entonces, claro, sí tiene sus ventajas, pero todavía, según todo lo que yo sepa, es que esa tecnología de separar esas partículas de plástico puede ser todavía medio problemático. Perfecto, gracias, Christoph. Ya estamos terminando, estamos con las últimas, estamos llegando al tiempo final. Nos pregunta Rafael, para ti, Oriol, ¿qué es un retrofit? ¿Qué es un término que has utilizado antes? Sí, perdón. Un retrofit es cuando transformas una instalación antigua a una instalación nueva, a un sistema nuevo. Por ejemplo, eso comentaba el retrofit, era pues cuando había un sistema existente trabajando con una tecnología de lodos activados, por ejemplo, a transformarlo a MBR, o una tecnología SBR a transformarla a MBR. Sí, perdón, he utilizado un término en inglés. No te preocupes, ya queda aclarado. Y ya con esta terminamos. La hace Victorino, que nos dice que es para todos, que si comercializáis módulos de filtración de 10 a 32 metros cuadrados para hacer pilotajes. Contesto por mi parte, en parte de Kubota, sí. Kubota tiene módulos de filtración, tiene cartuchos de membrana que llamamos los 203, que son como un DIN A4, tiene cartuchos también o módulos ya enteros de membrana que pueden tener de los 10 metros cuadrados de membrana, que son para hacer pilotajes pequeños. La variedad de módulos a nivel de Kubota es muy grande, tenemos módulos muy pequeños y módulos muy grandes. Vamos de los 10 metros cuadrados o de una placa sola hasta los 900 metros cuadrados de membrana. En nuestro caso, sí. Gracias, Oriol. Víctor, bueno, si quieres, ya vamos firmando, ¿sí? En nuestro caso, sí, también. Tenemos un módulo especial para pilotaje, uno más pequeño y además con ciertas adaptaciones para simplificar también la instalación. O sea, que lo tenéis concretamente para pilotaje. Christoph también, que nos decía. Sí, para pilotaje, típicamente recomendamos una fila de un módulo real. Quiere decir, directamente con el tamaño real, para poder hacer una extrapolación. Esto sería 34 metros cuadrados en el caso de los Puron PSH, creo, y creo que son unos 40, más o menos 40. Pero también tenemos módulos para ensayos en laboratorio, 1 metro cuadrado, o pilotaje de 3 metros cuadrados. Perfecto, bueno, pues aquí los dejamos, quedan algunas preguntas, pero ya por falta de tiempo las dejaremos, se las pasaremos a los tres para que con tranquilidad ya os la puedan contestar vía mail, ya que tenemos los contactos de todos. Y yo, para despedirme, quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, tanto de España como de Portugal y América Latina, que habéis sido muchos. Como os decía, hoy han sido 800 y casi 800 los que se han inscrito. En la sala hemos tenido momentos de casi 400. Quiero darle las gracias también a las empresas Alfa Laval, COU y Kubota por su excelente exposición, y lógicamente especialmente a Víctor, a Christoph, a Javier, a Antonio y a Oriol, que nos han acompañado esta tarde. Gracias a todos. Nos vemos, para los que estéis interesados, el próximo martes 15 a las 17 horas de España, para conocer las soluciones que han adoptado las agencias de agua del sur de California ante la actual sequía en el ASERSA Open Webinar Series 14. Estará con nosotros desde California uno de los responsables de estas agencias, y mi compañera Tina os deja ahora en el chat el enlace para los que estéis interesados en participar en este evento. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.